Mega Noticias con Paco Ramírez. Oye, ya le digo, escandaloso, 10 millones de litros de diésel, decomiso histórico en Tamaulipas. Sí, sin duda, pero nos habla de que el contrabando de hidrocarburo, el tráfico ilegal de combustible, no es nuevo, revela corrupción y un enorme negocio ilegal que tuvo su repunte en el sexenio pasado. Y si no, mire, hace 6 días otros 8 millones de litros de diésel fueron asegurados en Ensenada, Baja California. ¿Cuántos más habrán pasado? ¿Cuántos seguirán pasando? Aquí le presentamos la segunda parte de esta investigación de Código Magenta. Desde hace un año, casi todas las semanas, atracan en el puerto de Altamira buquestanque petroleros con cientos de miles de barriles de gasolinas y diésel. Es un valioso cargamento que podría calificarse como importación legítima, a no ser porque se hace en un solar baldío del puerto, no en instalaciones de Pemex. Las maniobras de descarga se hacen sin supervisión o contabilidad, sin la menor seguridad, directamente desde los barcos a miles de pipas que hicieron interminables filas para esperar su turno. Más recientemente, el 20 de marzo de este año, hace apenas 11 días, denunciamos en este espacio la llegada en solo 2 semanas de 10 buquetanques al puerto de Tampico, procedentes de refinerías tejanas, repletos de combustibles que eran descargados directamente en pipas desde los barcos y enviados a inundar el mercado mexicano. Todos veíamos los buques, todos éramos testigos de los cientos de pipas circulando por las carreteras de los estados fronterizos, protegidos por el ejército, por la Guardia Nacional y las policías estatales. Y todos los gasolineros conocían del negocio turbio y la mayoría participaba y se beneficiaba a carteras llenas de él. Solo el gobierno de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador hacía oídos sordos a las denuncias exhibidas aquí. Estas imágenes son la confirmación de que en el sexenio de Claudia Sheinbaum sigue operando una red multimillonaria de huachicol fiscal. El buquetanque High Challenge, con bandera de Liberia y capacidad de carga de 300,000 barriles, fue captado atracando en el puerto de Tampico el 10 de marzo de 2025. Los registros de la Administración del Sistema Portuario Nacional indican que transportaba aditivos para aceites lubricantes. En realidad, se trataba de gasolina contrabandeada desde una refinería en Houston, Texas. En el video, se aprecia cómo se utilizan mangueras para descargar combustible de manera clandestina a una larga fila de pipas en un terreno aledaño a los muelles de la Secretaría de Marina. Si las investigaciones que se iniciaron desde el pasado viernes con los decomisos de Ensenada y Altamira van en serio, aquí tienen la lista de aquellos que deben sentarse en el banquillo para rendir cuentas. Al frente de este ejército de contrabandistas cuatroteístas, hay que colocar a Ricardo Peralta Saucedo, quien fuera el primer director de aduanas en el gobierno López Obradorista. Fue él quien ofertó al mejor postor las más suculentas aduanas, las fronterizas y las portuarias, desde Matamoros hasta Manzanillo. Para muestra, ahí está la caliente aduana de Reynosa, donde Julio Carmona Angulo dejaba pasar sin recato cientos de pipas diarias. Su hermano, Sergio Carmona Angulo, fue elegido para ser el responsable de diseminar entre políticos morenistas las ilícitas ganancias para generar elecciones en favor de Morena. La mayor parte de los fondos electorales que le permitieron al partido López Obradorista crecer entre 2018 y 2021 de 2 a 22 gubernaturas pasa por el huachicol fiscal. Ni qué decir de Audomaro Martínez, el tabasqueño, que le habla fuerte al oído al hombre de Palenque y quien creó toda una red de complicidades para que los gobiernos de los estados morenistas les compraran el huachicol fiscal. Ahí están involucrados sus familiares y también los de algunos hombres de verde olivo. Y sin duda, hay que sentar en el banquillo
a Mario Delgado, el entonces presidente de Morena y actual secretario de Educación, quien decidía a dónde iban a dar los dineros del contrabando de combustibles. Junto con él, a su principal cómplice, quien fuera legislador tamaulipeco, y su amigo muy cercano, Erasmo González, hoy alcalde de Madero, uno de los puertos, junto con Altamira, Tampico y Tuxpan, utilizados para descargar el huachicol fiscal. Ambos usaban a discreción el avión del finado Sergio Carmona. Y por supuesto deben pasar lista todos los gobernadores fronterizos y todos los que tienen salida al mar para que expliquen cuánto se les pagaba a familiares o a sus despachos particulares por dejar que circularan sin recato alguno y hasta con protección de sus policías estatales las pipas con huachicol fiscal. Por ahora, hay que reconocer que se rompió no solo el silencio, sino la inacción y la complicidad. Y ese es un enorme paso hacia adelante. Y eso hay que reconocérselo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a su secretario Omar García Harfuch. Haya sido como haya sido. Ojalá que lo que se ve hoy como un excelente comienzo a esta colosal impunidad tenga un final que acabe con ese negocio que instaló en México, con la venia presidencial, un cártel tan poderoso y rentable como el de las drogas. Los mexicanos se los vamos a agradecer, y las futuras generaciones también. Pues vaya que sí es escandaloso. ¿Cómo es posible que esto suceda y no lo vean las autoridades? Establecemos comunicación con Gabriel Reyes Sorona, ex procurador fiscal de la Federación. Gabriel, como siempre, muchas gracias. Muy buenas noches. Y como lo digo, 400 millones de litros de combustible a la semana. ¿Cómo es posible que el SAT o la Secretaría de Hacienda no detectaran? Se tratan de operaciones que requieren permisos, facturaciones, controles fiscales. Pues mira, Francisco, yo creo que lo primero que hay que hacer es quizá perder la candidez que tiene este análisis que nos hace Código Magenta. Uh-huh. ¿Por qué hablo de candidez? Sí. Porque para analizar este tema tenemos que hacernos una pregunta muy importante o un par de preguntas importantes. Uh-huh. ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasa? Exacto. ¿Y por qué seguirá pasando? Uh-huh. ¿Por qué pasa y por qué pasó y por qué seguirá pasando? Porque nos debemos de detener a analizar que este asunto es de mayor calado de un simple negocio entre delincuentes. Este asunto lo que tiene detrás es dos temas muy relevantes. ¿Qué sucedería si estos miles o quizá millones, decenas o cientos de millones de litros no circularan o abastecieran el consumo nacional mexicano? Pues lo primero que sucedería es que el precio de la gasolina sería infinitamente mayor al que tenemos hoy. Esto impactaría severamente la inflación. ¿Esto qué quiere decir? Que si este volumen de gasolina o de combustibles no llegara como está llegando, la inflación sería completamente diferente. Sería una inflación mucho más elevada, porque como todos sabemos, la gasolina inicia el proceso inflacionario. El impacto en los precios y servicios, de precios y servicios en nuestro país, sin este volumen, sin este torrente de gasolina, sería infinitamente mayor. Y segundo, este volumen de gasolina tiene otro efecto, y es el ocultar, el encubrir la incapacidad de petróleos mexicanos para surtir al mercado nacional. Entonces, cuando nosotros analizamos la pregunta que tú haces de por qué las autoridades no ven esto, pues tenemos que ver que las autoridades ven en este asunto un efecto positivo para ellas. Primero, encubrir la ineficiencia y la incapacidad de petróleos mexicanos, y segundo, evitar que la inflación suba y crezca desmesuradamente, porque ellos son incapaces de proveer un combustible o un insumo básico para la economía. El efecto que tiene esta transacción en el mercado nacional, en la economía nacional, es enorme. Más allá de la delincuencia, más allá de la ganancia o de todo este provecho para delincuentes, tiene un efecto en las finanzas públicas inmediato, directo. Entonces, cuando nos preguntamos por qué pasó y pasa, y por qué seguirá pasando, es porque de no suceder esto, la inflación estaría
o sería multiplicada. Y segundo, nos daríamos cuenta de que este espejismo de que Petróleos Mexicanos había rescatado algún tipo de soberanía, pues es completamente falso. Las refinerías están prácticamente paradas. Lo que está sucediendo en México en la industria petrolera es sumamente grave. Petróleos Mexicanos mató la cadena de valor, mató a sus proveedores y esta fuente de financiamiento que tuvieron durante mucho tiempo los de Petróleos Mexicanos, pues se agotó. ¿Por qué? Porque acabaron con la industria de provisión y suministro de la industria petrolera. Entonces, creo yo que los mexicanos tenemos que darnos cuenta que si bien es cierto hay que combatir un delito, si bien es cierto es que hay que evitar que una situación de esta naturaleza suceda, pues también nos debemos que dar cuenta de que quizá desde el poder alguien está interesado en que la inflación no alcance los niveles que podría alcanzar si la gasolina tuviera el precio real. Así como también tendríamos que darnos cuenta de que Petróleos Mexicanos hace tiempo está quebrada. Oye, a ver, Gabriel, esto que mencionas es muy interesante. Primero porque nos habla de un contrabando, déjame decirlo así, de un contrabando institucional. Y la otra, bien dices, pierde Pemex, pierde el SAT, pierde Hacienda, en un país en el que los recursos económicos cada día son menos, con una crisis complicada y bueno, ya ni hablemos de los aranceles. Entonces, caray, es alarmante, insisto, Pero Gabriel. ¿sabes qué es lo grave, Francisco? Sí. Que el SAT, Hacienda perderían mucho más si no existiera este contrabando. ¿Por qué? Porque el aparato productivo se estancaría o bien la actividad económica decrecería. Entonces existe un incentivo perverso en las autoridades para que una actividad ilícita como esta no sea combatida. Es cierto, ya hubo un par de operativos, quizá pues los considero yo bastante irrelevantes o menores, y que simplemente dan la apariencia de que el gobierno está interesado en combatir esto. Sin embargo, como te digo, creo yo que las autoridades, particularmente las hacendarias, tienen un incentivo perverso para que este contrabando continúe. Fíjate, estamos hablando entre lo que pasó en Tamaulipas, lo que pasó en Ensenada e incluso creo que hay otro evento hace unos días también en Guaymas, en Sonora. Estamos hablando de más de 20 millones de litros de hidrocarburos que de entrada no sabemos de dónde vienen. Bueno, sí, yo creo que sí lo sabemos, porque todos estos barcos tienen una ruta bien controlada, particularmente los que vienen de los Estados Unidos. Exacto. La mayor parte de ellos vienen de Texas. Y lo que sí sabemos, Francisco, es que México tiene un deficiente de combustible muy importante. Sabemos que las refinerías, como te digo, están prácticamente paradas y que el consumo nacional está completamente desabastecido si dejamos que solamente Petróleos Mexicanos lo abastezca. Es una situación muy triste, muy grave, pero tenemos que entrar al fondo del asunto. No quedarnos en un asunto de contrabando, no quedarnos en un asunto porque ni es huachicol, porque no es un combustible falsificado, ni tampoco es fiscal. ¿Por qué? Porque este no tiene una repercusión inmediata y directa sobre el tráfico, el ingreso que pudiera generar en Hacienda. Lo que está sucediendo es que este combustible llega a la red que controla y administra y directa o indirectamente Pemex, y los mexicanos pues estamos viviendo un espejismo de que en México hay gasolina a un precio razonable. ¿Quién gana? Déjame preguntarlo así, ¿quién gana? Pues mira, lamentablemente el que más gana es el gobierno, porque te repito, si este combustible dejara de existir, yo no te podría decir el monto que podría alcanzar la inflación. Lo que sí te puedo decir es que se multiplicaría muchas veces de la inflación que hoy en día reporta el gobierno. Si el precio del combustible, si tú quitas todo este volumen, si tú quitas todo esto, el precio de la gasolina, pues evidentemente, la escasez determinaría un incremento en el precio de la gasolina que repercutiría directa e inmediatamente en el nivel de inflación, el cual, más allá de alcanzar los 2 dígitos, se multiplicaría sensiblemente. Por lo tanto, pues creo que sí tiene una explicación el hecho de que las autoridades no vean lo que no quieren ver. Bueno, ya lo decía, escandaloso, pero después de lo que nos acabas de decir, Gabriel, nos deja un panorama todavía más crítico para el país, incluyendo
el enorme lastre que siempre, desde hace algunos años, se ha mantenido con Petróleos Mexicanos, que se le incluye dinero y dinero y dinero, y ahora con esto, bueno, terrible. Gabriel Reyes Orona, te agradezco como siempre que nos des luz en estos temas. Francisco, te mando un saludo y a todo el auditorio. Muchas gracias.